Buen día para todos. Esta presentación de Introducción a la Contabilidad es realizada por Joana Velandia, estudiante de noveno semestre de Negocios Internacionales para el curso Gestión de Recursos Financieros. En esta presentación se van a tratar los temas aquí presentes. El propósito de esta presentación es evidenciar el conocimiento adquirido frente a los diferentes conceptos fundamentales en la contabilidad de una empresa, la identificación de la importancia de la aplicación de la contabilidad en la toma de decisiones empresariales y reconocer así la viabilidad y los verdaderos resultados de los negocios a través de los diferentes registros contables. El objetivo principal es aprender los aspectos importantes de la contabilidad y el saber aplicarlos. Las cuentas contables son el medio más efectivo para registrar las transacciones que una empresa tiene. En las cuentas contables se registran los aumentos o disminuciones que impactan una transacción en sus respectivas partidas contables, según la transacción, ya que puede afectar más de dos cuentas entre los activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos. Estas cuentas hacen parte de dos grupos, las cuales son reales o las de resultados, las cuentas reales o de resultados. Como se evidencia en la imagen, las cuentas reales son los activos, pasivos y patrimonios, mientras que las de resultados son los ingresos, gastos y costos. En las cuentas reales se registran las transacciones de conceptos tangibles como las propiedades y deudas, y las de resultados, en cambio, representan las operaciones que realiza la empresa. Se evidencian las utilidades o las pérdidas de la empresa, los costos o gastos en las que incurren sus propias operaciones. Las partes de una cuenta contable son el nombre de la cuenta que impacta la transacción, el debe que evidencia los débitos, en el haber los créditos y al final el saldo entre el debe y el haber, el cual se coloca en la columna de estos dos que tuviera mayor valor. Las cuentas contables se usan para registrar las transacciones de partida doble. Esto significa que cuando hay una transacción en la empresa, esta por norma debe afectar al menos dos cuentas, una en la que sale y otra en la que entra. Es decir, una que se registra en el debe y otra en el haber. De tal manera que al final la suma de todas las cuentas, los saldos en él deben ser exactamente igual que en el haber. Los saldos que hay en el debe deben ser exactos que en el haber. Por regla, las cuentas de activos, gastos y costos, como se evidencia en la imagen, aumentan el debe y disminuyen en el haber, mientras que las cuentas del pasivo, patrimonio e ingresos disminuyen en el debe y aumentan en el haber. Los libros contables son fundamentales en procesos contables, ya que su función es consolidar cada transacción de la empresa que tenga en determinado periodo contable, y a partir de estos las empresas pueden elaborar sus estados financieros. La información suministrada en estos libros es de vital importancia, pues representan la realidad y veracidad de cada transacción, motivo por el cual estos libros deben ser registrados obligatoriamente ante la Cámara de Comercio antes de ser diligenciados. Por ley, estos libros, por su alta importancia, no pueden ser alterados de ninguna forma. De lo contrario, las empresas serán sancionadas. En el libro diario se registran día a día las operaciones realizadas por la empresa, por ejemplo, un pago, una compra, una venta, un gasto, etc. Es importante saber que estas transacciones se deben registrar mediante asientos contables, tal como ya habíamos explicado antes que una transacción por regla afecta mínimo dos cuentas en la que una se ve afectada en el debe y otra en el haber. Como se evidencia en la imagen, lo más importante que debe contener este libro es la fecha en la que se realiza la operación, el nombre de la cuenta, el número de la cuenta contable si desean, una descripción detallada y breve de dicha transacción y las columnas del debe y haber en las cuales se registran los valores exactos de cada transacción. El libro mayor, por su parte, se deben registrar las cuentas que se consolidan en el libro diario de manera independiente, en las cuales se consolidan tanto en el debe o en el haber los valores que según se hayan registrado en el diario. Al final se debe totalizar cada columna del debe y haber y en la que presente mayor valor se debe ingresar el saldo de la cuenta, que será el resultado de la resta de estas dos. La forma de representarlo es como se evidencia en la imagen 2 y a esto se le llama mayorización.
En la imagen número 3 vemos un esquema que por lo general no es obligatorio, pero sí es muy práctico, ya que permite consolidar de manera organizada los saldos que arroja al final la mayorización de cada cuenta y así al final validar que la suma de los saldos de cada cuenta sea idéntica tanto en el debe como en el haber, y de esta manera comprobar que los asientos se han registrado de manera correcta. Normativa internacional. Las empresas por lo general deben aplicar sus políticas contables de acuerdo a las normas internacionales de información financiera dadas por el IASB, lo que significa que las transacciones registradas por la empresa deben estar al margen de las normas expuestas por estas normas internacionales. Sin embargo, existe la posibilidad que la empresa establezca otra política contable o una propia, en caso de que considere que pueda presentar su contabilidad de otra manera que la haga más relevante y fiable. Pero es muy importante que las empresas establezcan la política contable a la que se acojan de manera idéntica en todas sus transacciones, de principio a fin. Solo en caso de una eventualidad justificada que implique aplicar una política contable a la usual, esta deberá ser contabilizada e inclusive representada mediante asientos de ajuste a las transacciones similares en periodos anteriores. Un ingreso representa un dinero que ingresa a la empresa, sea de inmediato o pendiente de cobro en un tiempo determinado, pero proviene específicamente de la actividad que ejerza la empresa, ya sea por prestar un servicio o por la venta de algún bien. Estos ingresos, a su vez, representan un aumento en el patrimonio de la misma empresa. Los gastos son aquellos pagos en compensación que la empresa debe incurrir con otras entidades o personas por la adquisición de algún bien o la prestación de algún servicio que sea fundamental para la realización de la actividad de la misma empresa. Los ingresos y gastos que se presenten en una empresa deben ser registrados en el libro diario. Luego de haber sido registrados allí, se deben registrar en el libro mayor, como se evidencia en las imágenes. Como ya lo habíamos mencionado antes, los gastos aumentan en el debe y disminuyen en el haber, mientras que los ingresos aumentan en el haber y disminuyen en el debe. Es muy importante no olvidar el concepto de partida doble, pues en esas transacciones también siempre se impactan mínimo dos cuentas. Para hacer el estado de resultados es necesario hacer primero los asientos de cierre de las cuentas pertenecientes a los ingresos y gastos. Entonces lo que debemos hacer es proceder a que el saldo final de cada una de estas cuentas sea cero, y de tal manera podremos conocer si en dicho periodo se generaron utilidades o pérdidas. La manera de hacer esto es enfrentando las cuentas pertenecientes a los ingresos y gastos, como se evidencia en las imágenes, enfrentando estas cuentas con la cuenta ganancias y pérdidas, teniendo en cuenta que para las cuentas de ingresos, en este caso, se reporta en la columna del debe y ganancias y pérdidas en el haber, mientras que al contrario se registran los gastos en el haber y ganancias y pérdidas en el debe. Así, de esta manera, como se muestra las imágenes, se realiza el respectivo registro de las ganancias y pérdidas, que será el resultado de la diferencia entre los ingresos y gastos. De esa manera podremos obtener la utilidad o pérdida de la operación contable del mes y finalmente registrar el impuesto de renta. Cuando se realiza una transacción anticipada, a medida que se va causando, se debe ir registrando y haciendo los ajustes pertenecientes a estas. Los gastos acumulados son aquellos que se han producido o realizado, pero que no se han cancelado porque están pactados a pagar en una fecha específica, y se registran mediante un asiento de ajuste, como se evidencia en la imagen. Y lo mismo pasa con los ingresos acumulados cuando han sido devengados pero no han sido cancelados, y se registran, como se evidencia en la imagen, siempre al final del periodo. En cambio, los gastos e ingresos diferidos son aquellos que se pagan anticipadamente, pero que a medida que pasa el tiempo o periodo de cierre contable se van causando y se registran tal como se muestra en la imagen. Los activos no corrientes son aquellos que permanecen fijos en la empresa, es decir, que no representan una liquidez de manera inmediata para esta, o sea, no es dinero que se pueda obtener de manera inmediata. Por lo general permanecen en la empresa más de un año, como por ejemplo los tangibles, inmuebles, vehículos o maquinaria, o también los intangibles como patentes, marcas, derechos de autor, etc.
Los activos corrientes, en cambio, representan el dinero capital disponible que una empresa puede tener de manera inmediata para cubrir todo gasto, pago, compra, etcétera, que sea necesaria para ejercer su actividad. La característica principal de los activos fijos es que son bienes de la empresa que no se pueden convertir en dinero a corto plazo. Representan un capital importante de la empresa, pero en mediano o largo plazo. Estos son fundamentales para el funcionamiento de la empresa, ya que los activos tangibles representan los inmuebles, vehículos, maquinaria, equipo, oficina, etcétera, como los intangibles que representan a la empresa como sí misma ante los competidores por su marca, derechos, licencias, etcétera, y las inversiones que representan de alguna manera dinero que tiene la empresa, pero a un plazo mediano o largo, como las acciones, bonos, etcétera. Su vida útil está dada por el uso en un largo tiempo o por la obsolencia en un largo tiempo. Los activos fijos tangibles se clasifican en no depreciables, depreciables y agotables, los cuales veremos a continuación. Activos fijos tangibles no depreciables son aquellos que no pierden su valor en la medida que se usan, como por ejemplo los terrenos o inmuebles que, aunque la empresa opere en este activo, ejerza su actividad sobre o en esta misma, no pierden valor, ya que no dejan de ser obsoletos durante este tiempo. La depreciación hace referencia a la vida útil de un activo tangible en términos de valor. Un activo tangible como un vehículo, una máquina o un computador no tienden a durar de por vida. A medida que pasa el tiempo y al mismo tiempo que se les da uso a estos activos, tienden a perder valor económico. La depreciación permite en términos contables calcular un valor estimado de lo que realmente en términos de precio representa en los activos de una empresa a medida que pasa el tiempo. Una de las formas para depreciar un activo es a través del tiempo de vida que se le estima a dicho activo. Por ejemplo, a un vehículo se le estima que la vida útil es de 5 años, las maquinarias de 10 años o los inmuebles de 20 años. Normalmente se calcula sobre este tiempo en promedio cuál es el valor que año tras año se va depreciando el activo, es decir, el valor que va perdiendo en términos de precios durante el tiempo. Otra manera de calcular una depreciación se hace midiendo la capacidad de uso del activo, calculando su productividad y eficiencia a través de un seguimiento del uso de este mismo. Para depreciar un activo es importante primero reconocer el tipo de activo a depreciar, ya sea un vehículo, un inmueble, una máquina, equipos de cómputo, etc. A partir de esto, saber cuál es el tiempo de vida legal en términos contables que se le aplica a dicho activo, 5, 10, 5, 15 o 20 años, según sea el activo. Saber su valor comercial inicial, como el valor comercial actual, e identificar de acuerdo a la actividad operacional de la empresa el mejor método para aplicar para la depreciación, ya que lo podemos hacer optando por variables de tiempo, sea de vida establecida legalmente o real de acuerdo a las estimaciones directas de la empresa, o por su capacidad de uso o producción. Pero esto lo define la empresa y, como lo mencioné anteriormente, de acuerdo a su actividad, porque por ejemplo no es lo mismo depreciar un vehículo particular de uso personal de algún directivo de la empresa a un vehículo de carga de una empresa de transporte. Los activos intangibles, en cambio, son aquellos que no tienen una forma física, no son visibles ni palpables. Sin embargo, son sumamente importantes para las empresas, puesto que estos generan ingresos y utilidades y a su vez representan a la empresa competitivamente y los derechos que obtienen para la realización de sus negocios. Los activos que hacen parte de esta categoría son las marcas, los derechos de autor, las licencias, la publicidad, el branding, imagen corporativa, concesiones, franquicias, patentes, etc. Un activo agotable es aquel activo proveniente de la explotación de los recursos naturales propios de la empresa, ya que estos no son recursos renovables y debido al consumo o uso prolongado de estos tienden a la extinción. Por lo tanto, el agotamiento es la consumación de estos mismos recursos no renovables explotados por la empresa para la actividad propia de esta misma. Al igual que la depreciación, la amortización hace referencia a la pérdida del valor de un activo. En este caso, el que un activo intangible sufre durante el tiempo y al uso de estos mismos mientras van generando ingresos a la empresa. Sin embargo, la vida útil de los activos intangibles no depende de un tiempo específico, sino de todo el tiempo en el que éste siga siendo útil.
lo que significa que durante toda su vida, año tras año, mientras aún sea explotable, se amortizan estos activos. Los intangibles formados no pueden ser amortizados, formados internamente en la empresa, no pueden ser amortizados debido a que no existe para estos un pago de dinero real. Al contrario, estos que fueron formados internamente en la empresa se convierten en parte del patrimonio de la empresa más que un ingreso. ¿Cuál sería la diferencia entre gastos diferidos y cargos diferidos? Bueno, estos dos juegan la misma función, la cual es ir registrando los valores que se van causando en la medida que se usan cuando se pagan estos de manera anticipada. Sin embargo, los gastos diferidos están definidos por un tiempo específico desde que se adquiere, mientras que los cargos diferidos se amortizan en la medida que se hacen uso y que por lo general no están contratados por un tiempo específico, sino depende de la necesidad en la que se incurra la obtención de dichos servicios. Los gastos son activos corrientes ya que se causan en menos de 12 meses o en un periodo operacional específico. Los cargos, en cambio, son activos no corrientes, ya que por lo general son amortizados más de un año o más del tiempo estimado para la obtención del servicio. El tiempo en los gastos está definido desde el inicio, lo que no permite que se prolongue o se adelante, mientras que en los cargos, según la operación, pueden ser prolongados o acelerados. Todo lo anterior han sido conceptos básicos, pero muy fundamentales para la introducción a la contabilidad. Gracias.